está con nosotros Rita. Si quieres, Rita, podamos poner a Rita un momento mientras conectamos acá su conferencia. Damos paso, Jimena es. No veo a Rita, de pronto Rita tiene la cámara apagada. Bueno, mientras Rita se conecta, ya apareció. Acá estamos validando con Rita. Rita, tienes el micrófono en mute. Bueno, mientras organizamos con Rita. Mientras Rita organiza acá el sonido, un momentico. Jimena, dale, si quieres, continuamos con el video que tenemos. Hola, desde el capítulo PMI Antioquia promovemos el uso de los recursos educativos que nos brinda la Fundación para la Educación del PMI. Para ello, vamos a acceder a su sitio web pmief.org, pmief.org, y vamos a crear nuestra cuenta. Vamos a acceder a crear nuestra cuenta. Allí nos va a solicitar una información. Inicialmente nos solicita el correo electrónico. Vamos a confirmar este correo electrónico, a asignar una clave y a darle enviar. Luego de esto nos va a mostrar un segundo formulario. En ese formulario vamos a ingresar nuestro nombre, apellido, nuestro país, la ocupación que tenemos. Podríamos ser un estudiante universitario, un estudiante entre los 9 y los 18 años, una persona que trabaja para el gobierno o en una entidad sin ánimo de lucro. Podemos ser un profesor o un director de proyectos. Vamos a decirle al sistema si queremos recibir notificaciones del sitio y así vamos a crear nuestra cuenta. Nos va a mostrar una confirmación y simultáneamente nos va a enviar vía correo electrónico la opción para que activemos nuestra cuenta. Validemos que el correo proviene del pmi.org. En caso de que nos quede en la carpeta de spam, y así podemos ya acceder a los recursos educativos que nos brinda esta página. Hola Rita, ¿cómo estás? Hola Eileen, qué gusto, ¿me escuchas? Sí, señorita, acá estamos. Lo que no sabe el público es que Rita está un poquito lejos, allá en territorio de las comunidades, y estamos desde Perú, entonces estamos un poquito más lejos y más cerca con todo el tema de tecnología. Bueno, Rita, yo tengo tu presentación acá, pero antes quisiera como que le contemos un poquito al público. Conocemos a Rita por los proyectos que hemos hecho a nivel de la TAM, por el grupo de mujeres líderes latinoamericanas que lidera el equipo de Nuevo Cuyo. Y pues siempre es un placer hablar con Rita porque Rita está siempre, digamos, con muy buena disposición, es una gran voluntaria que siempre está acompañándonos. Rita, te voy a dar paso entonces un momentico para compartir la pantalla. Acá la tengo, no sé si la quieras compartir tú. Sí, por favor, Eileen, si podrías hacer tú el manejo del PowerPoint. Ahí está. Muy bien.
Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes, con la comunidad de Antioquia. Estoy de verdad, siento que es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Rita Ames, soy psicóloga. Algunos estudios por ahí que me permiten entender a las comunidades. Una de las últimas certificaciones que se las recomiendo es parte del Banco Mundial. Es gestión de proyectos enfocado a resultados. El contenido es muy afín a lo que son proyectos sociales. Bueno, aparte de esto, a la actualidad yo hago proyectos como parte de la docencia universitaria. Y bueno, en este momento, en esta reunión, yo voy a compartirles un poquito de mi experiencia desde la visión, desde la perspectiva de las comunidades, de la generación de alianzas. Mi experiencia se enfoca más en zonas rurales, ¿ya? Zonas alejadas, zonas donde, digamos, no hay muchos accesos a salud, educación, a lo que nosotros consideramos grupos vulnerables. He estado por ahí escuchando las ONGs que ustedes, muchas de las instituciones en Colombia están liderando, por ejemplo, trabajo con niños, con mujeres, con personas que, digamos, no tienen mucho acceso. Ahí es donde un poquito se centra mi labor. Muy contenta de estar aquí y bueno, empezamos entonces. Eileen, si podrías mover, sí, perfecto. La agenda del día de hoy se enfoca en 4 puntos importantes. En este tiempo vamos a compartir, por un lado, qué identificar como un problema social. Vamos a hablar de los problemas complejos. Luego, la participación, este elemento de participación. Y nos vamos a entrar con en las estrategias y pautas que nos van a ayudar a fortalecer la participación y el compromiso de la comunidad en los proyectos. He ido escuchando lo que desde el inicio Juliana nos estuvo comentando, ¿no? Importantísimo hacer la medición, ¿no? Identificar los indicadores en nuestros proyectos. Después Manuel entró con la necesidad de generar hábitos, de seguir hábitos y sobre todo tener un marco de cómo organizar el proyecto con Sandra, ¿no? Qué interesante lo del marco lógico. Ahora yo voy a hablarles de este elemento que se relaciona con el factor humano. El factor humano justamente es quien va a hacer los proyectos. Pero ¿qué ocurre si es que la persona que está involucrada en el proyecto o los interesados no se implican, no reconocen como problemático el proyecto que van a trabajar? O de repente los indicadores que el gestor de proyecto ha identificado como importante, realmente los interesados no se identifican, no se comprometen como lo que fuera parte de su trabajo, de su core, de la motivación, a lo que ellos estarían alineados a ejecutar. Es ahí donde entra el factor humano. Conversar a nivel latinoamericano, nosotros sabemos, bueno, acá desde Perú, los problemas no son tan diferentes a lo que ustedes en Colombia están lidiando, ¿no? Problemas de pobreza, enfermedades crónicas, problemas de salud pública desde la infancia, como por ejemplo la anemia. Esto a lo largo del desarrollo humano, ¿no? Mujeres que tienen dificultades de acceso a buena educación, la dependencia emocional, cómo esto genera no solamente el ciclo de pobreza, sino también violencia. Y ahí hay una creciente necesidad y justamente es una inspiración para mí. Uno de los primeros contactos que yo tuve con proyectos sociales fue a través del voluntariado, justamente, ¿no? Esa necesidad de querer hacer un cambio, de ser un agente de cambio o de generar más gestores de proyectos, justo surge de estos problemas sociales que todos a nivel latinoamericano y mundial, diría, enfrentamos, ¿no? En nuestras localidades, en nuestras comunidades. Y bueno, esto se puede traducir en oportunidades, ¿no? Estas oportunidades de poder trabajar con y para la comunidad.
¿no? Entonces, es ahí donde surge también el hecho de poder pensar en maneras, qué maneras tenemos para poder conectar mejor. Ustedes bien saben, como gestores de proyectos sociales, que el modo como conectamos con personas, digamos, de zonas de ciudad va a ser muy diferente a gente que vive en zonas de conflicto armado, por ejemplo, o que han sufrido en esta época del terrorismo. Acá en Perú, muchas comunidades hasta ahora sufren el flagelo de poder haber vivenciado estas épocas de violencia, que tiene su impacto bastante fuerte en las siguientes generaciones, ¿no? Niños que no han tenido papás, por ejemplo, o niños que han tenido papás con ciertos antecedentes de alcoholismo o de agresión. Imagínense la labor educativa que nosotros debemos iniciar justamente en estas zonas afectadas, ¿no? Bueno, por ahí un poquito motivarlos a ver, a explorar un poco más desde la percepción, ¿no? La percepción es justamente lo que el otro ve, lo que el otro entiende, lo que el otro considera importante. En ocasiones el error de algunos gestores de proyecto es pensar de que este proyecto es importante, ¿no? Decir, ir a una comunidad y decir, sí, con este proyecto la rompemos, con este proyecto vamos a generar impacto, porque ellos creen que es importante, porque de repente ellos en algún momento han querido usar algún modelo europeo o algún modelo que viene del extranjero y en ocasiones no funciona, ¿no? Porque simplemente se quiere adaptar otra realidad o otro contexto a lo que significa la realidad latinoamericana. Entonces, partir de la persona es una de las primeras cosas que hacemos en proyectos sociales. Partir de poder entender a esa gente que sale, que protesta, de qué está protestando. No solamente es ver cuántos conflictos se genera en las calles, sino tratar de entender qué es lo que la gente pide, cuál es realmente la causa raíz de su incomodidad, de su inconformidad y qué es lo que pide, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué los proyectos sociales no son sostenibles, ¿no? Y para esto, pues, hay muchas respuestas y de las tantas podemos encontrar que algunos proyectos no son sostenibles porque no parten de la necesidad del individuo. El siguiente, por favor. Ahí está. Ok. Bueno, como les venía diciendo, estos problemas complejos a nivel sociales, ahora último está viniendo dentro de lo que es la gestión de proyectos, el PMI, gestión de proyectos, hay unos cursos, mini cursos, perdón, que se están aperturando desde este año. Es bastante novedoso y lo van a encontrar como cursos de weak problems. Son problemas complejos. Y en realidad este análisis de problemas complejos no son nuevos. Y aquí voy a citar a este autor, que es Weber. Miren, en 1973 él ya definía cómo poder empezar la gestión de proyectos sociales a partir de entender esos problemas complejos que existen a nuestro alrededor, ¿no? Y seguramente ustedes van a encontrar muchas cosas como barreras, ¿no? La misma barrera del lenguaje. Aquí en Perú hablan, aparte del español, claro, está pues el aymara, el quechua.
Y para comenzar, los gestores de proyectos deberían conocer esta forma básica de comunicarse para poder entender, comprender qué es lo que esta comunidad necesita, ¿verdad? Esta es una primera barrera, por ejemplo, el lenguaje. El otro es la distancia. No todos los gestores de proyectos se aventuran a ir justamente a estas zonas alejadas donde realmente necesitan el servicio o el apoyo. Entonces, las instituciones generalmente llamadas a poder aliviar estas necesidades sociales son las que se necesitan en estas zonas alejadas, ¿no? Otra de las barreras que se encuentran, y lo define Weber, es los equipos diversos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en sus equipos consideran gente de la tercera edad y gente joven, ¿no? Donde puedan involucrarse, trabajar intergeneracionalmente para poder intercambiar información? Y otra cosa importantísima, equipos descentralizados, ¿no? Podríamos decir que después de la pandemia nosotros tenemos esa posibilidad de poder trabajar de una manera descentralizada. Mírennos acá, ustedes se están conectando desde su casa, desde diferentes zonas de Latinoamérica, y eso es como que una posibilidad que antes no se daba, imagínense. Y bueno, aparte de grupos vulnerables que ustedes ya saben, mujeres, niños, adultos mayores, en esta época se está viviendo algo de lo que se le conoce como la doble presencia. Mujeres que no solamente se enfocan a ser mamás y están al cuidado de la casa, sino también las mujeres trabajadoras, ¿no? Esa es una de las vertientes de estudio a nivel social, porque son las mujeres las que pasamos más tiempo con nuestros hijos y se pone una doble carga, se le conoce como, es decir, mayor estrés a la mujer, porque ella es quien educa, ella es quien está más tiempo con los hijos, se espera que también sea una mujer trabajadora. Entonces es un poquito de las problemáticas que se hacen más complejas ahora, ¿no? En este contexto del aislamiento vemos cierta mayor problemática en cuanto a la dependencia de las tecnologías de la información, pero imagínense esas comunidades que no tienen acceso a un internet, ¿no? Yo misma al entrar a la sesión del día de hoy tuve dificultades con el internet, e imagínense esa gente que vive en zonas rurales, en zonas muy alejadas de la ciudad, que obviamente ni siquiera va a saber usar un smartphone o de repente estas plataformas de educación. Y hablamos de educación, de difusión de conocimientos, pero si en sus zonas no tienen ese acceso, miren qué complejos estos problemas. Entonces aquí se habla de necesidades de poder enseñar estas tecnologías de la información, se habla de una gestión de conocimiento. Y otra cosa importantísima es que cada región, cada zona, pues se enfrenta a problemas únicos, ¿no? Resultados de otros problemas, que es la consecuencia de de otros problemas de repente enraizados de generaciones atrás, ¿no? Y el poder entender la visión desde el individuo nos va a poder ayudar a entender no solamente el problema que ustedes puedan ver en el momento, sino entender a la persona y sus necesidades y cómo ve la vida, cómo ve su comunidad, ¿no? Es muy importante en la solución de los problemas, empezar con la persona y sus necesidades y cómo percibe la vida. El siguiente. Esta información la he sacado del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención. Este centro analiza a nivel global todas las enfermedades a nivel mundial, ¿no? Y aquí hablo un poquito de enfermedades bastante básicas que estoy segura que todos ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, una simple anemia, la tuberculosis, problemas de violencia hacia la mujer, ¿no? Problemas sociales bastante, digamos, comunes, conocidos. El Centro de Control de Enfermedades pone bastante hincapié en poder trabajar desde las comunidades para que ellos puedan entender
la magnitud de su problema y puedan ser parte de la solución. Se habla de la importancia de generar coaliciones o asociaciones para no solamente movilizar pues dinero, porque obviamente en cada proyecto es necesario movilizar financieramente y tener un soporte económico, sino movilizar los recursos que los individuos puedan generar entre sus comunidades para que ellos sean los líderes y puedan facilitar también la sostenibilidad de un proyecto. Lo que ocurre en ocasiones es que si está un gestor de proyectos en una comunidad, claro, va a estar por un tiempo mientras haya dinero, es lógico, pero el tiempo que ya el gestor de proyectos se retire de la institución o es que no haya un financiamiento, pues esto se va a ir simplemente al aire. Ahí entra esta necesidad de movilizar los recursos y hacer que estos agentes de cambio sean los que activen a sus comunidades y no solamente se habla del asistencialismo, ¿no? de apoyar en un momento, sino con las evidencias que se pueda generar en un grupo, cambiar las políticas. Entonces, no hay mejor manera de cambio político, sino con información basada en evidencia que proviene de esas mismas comunidades donde los interesados han sido parte desde el inicio, ¿no? El siguiente. Entonces, en este proceso, el hacerles participar para escucharles es importantísimo. No solamente es que ellos vengan a una reunión donde nosotros vamos a presentarles nuestro proyecto que pensamos que va a ser el cambio o va a generar un impacto en una comunidad, sino hacerles partícipes a ellos para que no solamente nos escuchen como gestores de proyectos o directores del proyecto, sino escucharles, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen que decir? En ocasiones las estrategias de mayor impacto vienen de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, esta es una foto que yo quería compartir. Esto es en una zona altiplánica en Perú, esto es en Cusco. Vino un grupo de jóvenes británicos donde nosotros estábamos haciendo el intercambio cultural. Hemos llamado a los pobladores y es que generábamos un poquito de convivencia para poder entender y compartir. Actualmente, bajo estas condiciones del COVID, la idea es generar muchas estrategias creativas para seguir haciendo este engagement, que es generar la participación con la comunidad mediante redes virtuales, redes sociales, que nos permita igual conocer sus expectativas, sus necesidades, y ustedes seguramente en el Facebook, por ejemplo, usarán los tipos de reacciones, ¿no? Que me gusta o que me enoja. El saber esa percepción de la comunidad, de la gente donde ustedes están trabajando es de vital importancia. Entonces, empezamos con un mapa de actores. Dentro de la gestión de proyectos, uno de los primeros pasitos es pues el mapa de actores, ¿no? Hacer una identificación adecuada de con quiénes, para quiénes, hacia quiénes se dirige todas estas iniciativas. Y otro elemento que no siempre se considera, debido lamentablemente a que en nuestro sistema nacional a nivel latinoamericano, y personalmente yo diría en mi país, diría que los sistemas están un poco quebrados, ¿no? Digamos, por un lado está salud, por otro lado está educación, y los sectores populares no confían, hay mucha desconfianza frente a las instituciones. Entonces, es crítico poder generar esquemas de trabajo donde ellos sean parte del proyecto para que puedan tener mayor identificación con lo que se quiere hacer, ¿no? Generar posibilidades de sinergia, compartir información. Bueno, eso es un poquito y pasamos al siguiente slide, que tiene que ver con lo intergeneracional de un proyecto. Esto es una reunión de planificación que se tuvo en una de las actividades que yo estuve involucrada mientras yo estudiaba en Australia para una maestría.
Esta comunidad, por ejemplo, se enfocaba a dar clases a niños migrantes desfavorecidos económicamente y a nivel educativo, es decir, papás que no tenían niveles de educación básica. Entonces, este proyecto se enfocaba un poquito a darles herramientas a niños y este conocimiento de dónde venía, pues de los voluntarios, y estos voluntarios eran de diversas edades, no solamente jóvenes, sino personas de la tercera edad, y qué interesante ver esa sinergia, esa posibilidad de trabajo cuando uno comparte saberes previos hacia un objetivo en común, pero que vienen pues de diferentes perspectivas, ¿no? Es súper rica esa información. El siguiente. Esta es otra imagen que quería compartirles mientras nosotros hacemos un entrenamiento en Cusco, es una zona muy cerca a Machu Picchu. Para asegurarnos que un proyecto social sea sostenible, necesitamos saber que la gente de nuestro equipo interno esté lo suficientemente comprometida con los objetivos que estamos trabajando. Entonces, talleres de liderazgo, talleres de poder resolver problemas, la empatía, el saber escuchar, el poder resolver problemas y sobre todo desde la posición de la escucha en el grupo interno de trabajo es súper elemental, ¿no? Entonces, ustedes los invito a ver. Hay un instituto, se llama Instituto de Participación. A nivel Latinoamérica existe y a nivel mundial también. Ellos sugieren la utilización de esta perspectiva que va en 4 pasos, que ahora les explico. Elin, ¿puedes hacer un clic más, por favor? Ahí está. Entonces, algunas pautas hacia el trabajo participativo, lo estoy sacando de este estándar, que lo encuentran en el IAP2, es el espectro de participación pública, es un estándar internacional, y sigue estos 4 pasos, ¿no? En el primer, digamos, nivel, se pretende que toda la gente involucrada en el proyecto esté informado. Y este informe, esta información, ayuda un poco para dar sentido a qué hacemos, ¿no? No solamente es un trabajo más, sino qué impacto queremos lograr. Y si la gente está comprometida e informada desde el inicio, pues es mucho más, más fluido, ¿no? La actividad que se quiere hacer. Luego, el segundo paso es consultar, ¿no? No solamente es dar órdenes de una manera lineal de arriba hacia abajo, ¿no? Del jefe hacia el subordinado, de una manera bastante tradicional, jerárquica, vertical. Opuesto a esto, lo que ahora se está necesitando es esto, ¿no? El poder comunicarnos independientemente cuál sea tu posición en la empresa. Esa política de puertas abiertas, esa consulta, nos va a permitir construir ese dar voz a quien esté implicado de una manera directa o indirecta en el proyecto, ¿ya? El tercer punto en este espectro es involucrar a la gente, o sea, darles esa capacidad, no solamente que digan su opinión, ¿no? Sino darle un rol para que ellos puedan construir, ¿ya? Y finalmente, al hacer que nuestros implicados estén desde el inicio, es darles esa posibilidad de que ellos sepan qué hacer, cómo hacer, con quién. Y ahí se habla del elemento del empoderamiento. No solamente son entes pasivos los que van a ser beneficiarios, ¿no? Se espera de que un proyecto, cuando ustedes culminen sus proyectos, esa gente beneficiaria sea también quien continúe el impacto en sus comunidades. ¿Y cómo se va a lograr esto? Es justamente al darles ese poder de decisión y empoderamiento como parte del proyecto, ¿no? Y nada, me gustó mucho esta imagen porque captura un poquito esa esencia de lo que les estoy comentando, ¿no? No solamente decirles qué hacer, sino darles las opciones, las herramientas para que los involucrados
también propongan una manera que contribuya. El siguiente. Pasamos al siguiente. Sí, uno más, por favor. En esta imagen yo quería dar a conocer un poquito de lo que significa la alianza. Una vez que ya los hemos escuchado, los hemos hecho partícipes, les hemos hecho como que darle voz, darle la capacidad de toma de decisiones, ahora generamos la alianza, ¿ya? ¿Y cómo generar esa alianza? Recuerden que aquí tenemos dos grupos, ¿no? Nuestro equipo interno con quienes trabajamos el proyecto y el equipo externo, digamos, a los usuarios, los beneficiarios. Esa alianza se genera en doble sentido, a nivel interno en la institución y externamente. Esta alianza, recuerden, empieza adentro, ¿ya? Con sus colaboradores, y lo que se espera es que ellos puedan hacer lo mismo, puedan hacer la repetición de este impacto hacia instituciones, ¿no? Entonces, empieza con un empoderamiento institucional para luego llegar a generar una mayor difusión de lo que se pretende. Empezamos con una apertura, logramos la participación. Aquí entra un poquito el marco lógico para dar estructura a todo lo que estamos organizando. Y finalmente se espera generar convenios, acuerdos, ¿no? Y ahí el elemento ahí un poco que nos hace siempre pensar es cómo generar que esa alianza sea sostenible, ¿no? El elemento de sostenibilidad es siempre de preocupación. Esta imagen me gusta mucho porque ya después de haber escuchado a la gente, haber conocido sus necesidades, compartieron tiempo juntos. Esta imagen quería un poquito representar parte de lo que es una danza folclórica tradicional peruana. Y mírenlos, o sea, la gente que vino a esta comunidad estuvo bailando con la comunidad. Me gustó mucho, mucho, ya que se pudo romper un poquito estos límites a lo que se llama las barreras culturales, de lenguaje, las dinámicas rompehielos, esos espacios de comunicación, esos espacios de poder generar conocimiento. Recuerden, el conocimiento se construye, ¿no? Y qué necesita para construirse es justamente espacios de comunicación donde la gente pueda sentir que quiere y puede colaborar, si es que el entorno pues es propicio también, ¿no? Acá hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con lo que estoy comentando. Había un objetivo en común, ¿no? En estos proyectos en Cusco se pretendía hacer zonas de educación a niños pequeños, en la primera y segunda infancia. Estamos hablando de 0 a 3 años y de 4 a 6 años. Entonces, como eran niños pequeños, a ellos les interesaba generar un impacto a nivel de educación. Ellos querían enseñar y mostrar de que esa alianza con comunidades originarias les iba a permitir que las siguientes generaciones tengan más posibilidades como las que de repente ellos tienen en sus países. Ellos venían de Inglaterra. Dentro de las estrategias para romper o mitigar un poco las barreras, uno es la motivación, el interés que ellos tenían. Ellos vinieron con mucha apertura y la zona que se eligió para trabajar también tenía esa mentalidad de que nosotros los recepcionamos, los escuchamos, queremos aprender de ellos, y venían con cierto saber previo del español, por ejemplo. Entonces no fue una barrera a la comunicación. Y lo que más bien facilitó todo este proceso es la predisposición de ambos grupos, ¿no? ¿Ha permitido generar convenios? Sí, porque ellos cada año vienen, ¿no? Como parte de una asociación que es CAMS.
Y ya, un poquito esto de la experiencia que quise traer con esta imagen. Un slide más, compartimos este link, por favor. Uno más. Muy bien, ya casi yendo a la parte final. Quiero hablarles un poquito de las temáticas a considerar, ¿ya? Como parte de la discusión final. Es crítico que ustedes consideren el modo de abordaje, ¿no? Usualmente el modo de abordaje sigue siendo tradicional, sigue siendo convencional, en la que los gestores de proyectos van a una zona y como que esquematizan, traen su proyecto ya súper esquematizado y les dicen qué hacer, ¿no? Mira, vas a seguir paso 1, paso 2, paso 3, mira, tienes estos recursos, mira, vamos a hacer esto y lo otro. Y esa posibilidad de escucha o de repente construir el codiseño, la colaboración no está presente todavía en algunos proyectos, sobre todo en zonas comunitarias, zonas rurales, zonas donde, digamos, se necesita empoderar a la gente para romper el ciclo de la pobreza, violencia, ¿no? Entonces necesitamos centrarnos más en comunidad, en la comunidad y en los diversos factores que estarían alterando esa inequidad en estas zonas donde necesitan más nuestro apoyo, ¿no? Es necesario crear espacios donde permita conectarse con la comunidad, ¿no? Es como cuando uno espera entrar a un banco nacional, a un banco público. Uno espera, ¿no? Incluso te hacen esperar con colas. Muy diferente a esto, la perspectiva del codiseño, de la colaboración hacia la generación de alianzas es crear espacios donde la gente puede hablar con libertad para proponer cambios desde su perspectiva, ¿no? Encontramos todavía que hay limitaciones a nivel de políticas públicas donde no están integrados los temas de acceso a información, acceso a posibilidades, por ejemplo, de funding, dinero para poder establecer prioridades, muy a pesar que las ODS están empezando a ingresar a los currículos, ¿no? Ya sea colegios, institutos, universidades. Muy a pesar de eso, las políticas públicas todavía están un poco aisladas, ¿no? ¿Y cómo generamos justamente esa necesidad de cambio a nivel político? Es a través de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Las fundaciones que ustedes han estado presentando al inicio. Qué alegría saber que están trabajando por niños, por mujeres, el tema de rescate de comida, seguridad alimentaria, trabajo con mujeres, niños autistas, qué interesante. Sin embargo, el problema es que al no generar investigación, por ejemplo, y al no publicar sus resultados, no saber qué funciona, qué no funciona, pues a nivel de políticas públicas significa que no existen este tipo de interacciones. No es que no existan, sino que no lo reportan. Entonces aquí el punto crítico es monitorear y reportar cuáles son sus buenas prácticas, qué es lo que está funcionando, qué factores están posibilitando que sus proyectos sigan en pie, sigan en el mercado. Y finalmente, un elemento importante que tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿no? Si nosotros no identificamos la necesidad real de la comunidad o de la persona, pues obviamente vamos a enfocarnos de repente a un problema que no es un problema para mí como gestor de proyectos, pero no para la comunidad. Entonces tenemos que entrar un poquito más para identificar las necesidades reales, ¿no? Ojo, es importante identificar necesidades reales de una comunidad porque el no tener el compromiso de la comunidad estaría generando actitudes negativas o actitudes de rechazo hacia un proyecto. Es lo que vemos en muchas empresas mineras, particularmente en la zona sur del Perú, por ejemplo, donde tenemos varias mineras. Pues viene una empresa y simplemente la gente se levanta, no solo porque desconfía, porque siente de que de repente va a tener un impacto negativo en su zona o en su espacio de desarrollo. Esas actitudes negativas se pueden bloquear, se pueden, digamos, evitar, si en caso codiseñamos con los individuos, con los interesados, con nuestros stakeholders.
en la participación de ellos. Yo los desafío, entonces casi ya para finalizar mi ponencia, los desafío a que ustedes consideren en sus proyectos como parte de del board o los directores del proyecto, tener una persona como parte de la comunidad que sea su consejero, ¿no? Y finalmente es importantísimo compartir historias, no solamente de éxito, de cuán bien, qué bien les ha ido, sino esas historias de fracaso también, porque eso nos va a permitir generar cambios. Si ustedes no miden lo que les ha ido bien o lo que les ha ido mal, no vamos a poder mejorar los siguientes periodos o los siguientes meses que estemos monitoreando el proyecto. ¿Ya? El siguiente, el último slide, por favor. Esta es otra foto, me gustó mucho, trabajé durante el COVID en un centro de salud con gente de primera línea, ¿no? Con doctores. Y no se imaginan qué información tan rica se tiene cuando uno trabaja con ellos, ¿no? Poder escucharlos, poder saber sus necesidades, qué es mejor, qué va bien, qué no funciona. Miren, por ejemplo, el elemento básico del EPP, cómo podría impactar su trabajo, cuán estresados y fatigados se sienten por el uso del EPP. Este es un ejemplo bien básico para poder darles a entender de que ustedes tienen que conocer esa necesidad, esa perspectiva, qué les importa a su comunidad para trabajar de una manera pues que genere impacto. Aquí tienen mis datos, si desean alguna duda, pregunta, pueden contactarme en cualquier momento. Nada, muchas gracias y estoy abierta para alguna duda o pregunta. Eli, te paso entonces el espacio. Listo, perfecto. Pues tenemos muchas preguntas. Llegó por todos los lados preguntas para ti. Entonces, bueno, vamos a empezar. Preguntan, ¿cómo es el acercamiento a estas comunidades que se buscan impactar y cómo es la selección de estas? ¿Cómo seleccionamos en qué comunidad vamos a empezar a hacer estos proyectos? Muy buena pregunta. Una de las cosas que yo personalmente considero vital es partir de las prioridades nacionales, ¿no? Hay siempre políticas a nivel Perú, a nivel país y a nivel, digamos, región, ¿no? En las municipalidades, donde generalmente se dan fondos. Actualmente en Perú se está dando mucho fondo para el tema de anemia, porque hay estudios que dicen que la primera infancia, si no reciben información o suficiente temas nutricionales o soporte emocional, pues estas personas van a tener dificultades de acceso a trabajo y empieza el ciclo pobreza-violencia. Entonces, yo les sugeriría que partan de las prioridades nacionales, locales, de sus zonas de trabajo, para poder asegurarse de lo que ustedes están haciendo, va a tener el suficiente soporte político y económico, porque sin funding, sin dinero, no pueden avanzar. Y sin soporte a nivel político de leyes, pues no van a tener suficiente apoyo a nivel de alianzas interinstitucionales. Ese es un poquito de criterios de... otro criterio importantísimo es que la institución o la comunidad ya haya tenido una iniciativa. Es mucho más fácil trabajar con gente ya involucrada, ya motivada, que empezar de cero y decirles, mira, esto es importante. Entonces son un poquito los factores facilitadores para que el proyecto empiece, ¿no? Listo, vamos a seguir acá. Tenemos, ¿cómo romper o mitigar la barrera de comunicación con estas comunidades? Nos hablabas cuando nos expresabas qué pasaba en estas fotos. ¿Qué pasaba en estas fotos? Entonces, nos decías como, bueno, la experiencia que vivimos o nuestra comunicación fue así. Y además tenías personas del exterior. Entonces, estaba a combinar la pregunta, ¿cómo era esa comunicación con las comunidades? Pero también, ¿cómo eran esos procesos con estas personas que estaban llegando, que estaban haciendo, no sé, una pasantía? ¿Cómo lo hacían?
Claro que sí, les comento un poquito el contexto para que entiendan. Existen estos proyectos de intercambio cultural con impacto social, así se llaman. Es más, es una industria bastante grande a nivel global. Entonces, ellos eligen una zona donde necesite intervención social y siempre hay un elemento de educación. Entonces, ellos vienen predispuestos a enseñar una habilidad a cambio de poder conocer su realidad, que lo conocen, ellos lo llaman como un libro cultural, ¿no? Yo me voy, no sé, a Antioquía, me voy a una zona específica en Antioquía y quiero conocer su comida, su gente, cómo resuelven problemas, cómo ven la vida. Y a cambio yo les puedo enseñar, a ver, un plato típico en Perú es el pastel de papa con el rocoto relleno, que es súper rico. Y yo pienso enseñarles eso. Entonces es un intercambio cultural. Ellos venían de Inglaterra hacia Perú, querían enseñar su idioma, es decir, enseñaban inglés y ellos se llevaban los conocimientos de esta zona sur de Perú, les enseñaban a hacer bordados a mano, por ejemplo, les enseñaban a hacer el arado de la tierra, cosas que un poco están siendo relegadas por el tema tecnológico, pero hay ciertas comunidades que todavía lo hacen, ¿no? Entonces hay un intercambio. Ese es el contexto del proyecto que estoy involucrada. Y la pregunta fue cómo romper las barreras. Una de las primeras tantas es poder crear espacios donde ellos se puedan sentir seguros de hablar, seguros de compartir, que sean abiertos a... Bueno, nosotros creamos espacios, ¿no? Por ejemplo, habían unas salas actualmente le conocen como el coworking space, son como salas donde no hay mesas, son solamente sillas donde tú quieres hablar, no sé, con el director de un proyecto, te sientas y hablas y preguntas con tranquilidad. No hay que sacar citas, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que facilita a que haya un intercambio de conocimientos, ¿no? Que uno puede ir con tranquilidad, hablar, preguntar. Si quieres enseñar o hablar, pues sin problemas, tener esa horizontalidad. Eso es un poco los factores que han posibilitado, ¿no? Que esas barreras no sean tan grandes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos yo creo que espacio para una última pregunta, a ver si la logro ver bien. Dice, además del IAP2, no sé exactamente qué significa, tú me vas a resolver esa duda también, y metodologías de Design Thinking, ¿alguna otra que recomiendes para conversar necesidades y estrategias de comunicaciones en las comunidades beneficiarias? Sí, el Design Thinking es un instrumento bastante poderoso porque va a permitir, como ustedes saben, el Design Thinking, uno de los primeros pasos es empatizar, ¿no? Poder entender qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, qué preferirías, a qué le tienes miedo, en qué condiciones tú aprendes mejor, en qué condiciones tú generarías mejores conexiones con demás personas. Ojo, el Design Thinking no solamente se aplica para un proyecto, sino también para mejorar los servicios que ya se estén dando en su proyecto. Imagínense ustedes en su proyecto social, no sé, quieren reformular el modo cómo llegan a su población, quieren reformular cómo hacen sus capacitaciones, quieren reformular cómo son sus planes de comunicación. El Design Thinking ayuda mucho como primer paso para sacar información desde la perspectiva del individuo, del beneficiario y poder hacer cambios en tu sistema interno de tu proyecto. Luego el IAP, que son estándares que te va a permitir un poco generar cómo comunicar, con quién comunicar y cuál es la mejor manera de comunicar. Eso es parte de, y este parte de tiene que ver con el marco lógico, ¿no? En el marco lógico hay un elemento que te dice cómo va a ser tu comunicación, con quién vas a comunicarte. Digamos que el Design Thinking es un facilitador, pero de base está el marco lógico. O si es que tú consideras dentro de gestión de proyecto, no sé, el tema ágil, el Design Thinking es parte de una metodología de diseño ágil. Y entonces, para no generar como que confusión y siguiendo un poquito la metáfora
Sandra decía de que cuando vamos a un supermercado vemos tantas cosas que uy, nos mareamos. Lo mismo les podría generar a ustedes. Entonces yo les recomiendo que, claro, están escuchando tantos términos y de repente ustedes no los conocen. Entonces, desde mi perspectiva del factor humano, entonces yo empezaría difundiendo la información con los quienes van a generar el proyecto y con quienes van a estar, digamos, los beneficiarios. Si en caso ellos conocen estos términos, cuál es mejor, cuáles son los beneficios, cómo empezar, vas a generar que ellos también te den las ideas, y si es que vienen las ideas, las estrategias de tu gente, pues es mucho, es de mayor impacto. A diferencia de que si tú vengas y dices, ya, vamos a hacer, no sé, el marco lógico, esta es la mejor manera, y vamos a usar Design Thinking, o vamos a usar, no sé, Scrum, o lo que fuera, pero si tú vienes y los ordenas, no vamos a posibilitar un trabajo ágil, sino se elige en función a cómo es tu equipo también, ¿no? Cuán fácil es de unirte en el mismo espacio geográfico, hasta las mismas edades influyen en poder elegir la metodología. Eso sería un poquito de mi sugerencia. No, yo creo que estamos muy bien. La verdad quedaron algunas preguntas, pero te las vamos a pasar por correo y te las enviaremos a los participantes en otro espacio. Mil gracias, Rita, por acompañarnos. Yo siempre digo, cuando te escucho en las conferencias, que queda uno como con una paz, una tranquilidad, porque tú hablas, digamos, con un sentido tan humano que se transmite inmediatamente a todos los que te escuchamos. Entonces, mil gracias por aceptar esta invitación. A los participantes también gracias por seguir conectados. Llevamos una jornada muy larga, estamos ya a modo de estirarnos un poquito, invitados a que nos ayuden retroalimentando estas conferencias, a nuestros compañeros voluntarios, los conferencistas. Toda esa información que ustedes nos dan en las encuestas nos sirven para que ellos crezcan y la próxima conferencia sea muchísimo mejor, y para que este evento también sea mejor el próximo año, 2 años, no sabemos todavía la fecha. Claro que sí, qué gusto haber compartido este espacio y nada, todo lo mejor, Antioquia.